Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida, y estamos transmitiendo una vez más en vivo por la página de Radio Mensaje para Salvación de Facebook, ¿verdad? Estamos transmitiendo vía Facebook Live. Bien, este es nuestro segundo programa. El día de hoy vamos a tratar de abordar el tema, o mejor dicho, tratar de responder el tema ¿por qué es importante estudiar escatología? Vamos a meternos en eso y bueno, déjenme ver primero si estoy transmitiendo o no. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a ver si estamos transmitiendo. Ok, me avisan que todo está bien. Vamos a continuar entonces. Yo siempre trato de buscarme aquí en la página, a ver si está todo bien, pero ahorita mi esposa me acaba de decir que estamos bien. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. ¿Por qué es importante escatología? Vamos a entrar en el tema rápidamente. Vamos a tratar de responder esta pregunta. Antes vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones que recibimos diariamente de parte de ti. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, por las bendiciones que recibimos y bueno, sobre todo porque hasta el día de hoy nos tienes con vida, Padre. Sobre todo, Padre eterno, Padre todopoderoso, te damos gracias. De hecho, no nos cansaremos de dártelas por ese amor que mostraste para con nosotros al mandar a tu Hijo unigénito a morir para perdón de nuestros pecados. Es difícil comprender ese amor que tienes para con la humanidad que tuviste para con nosotros, pero una cosa es ciertísima, Padre, que nosotros debemos de estar eternamente agradecidos por las bendiciones que recibimos, Padre. Sobre todo que estábamos perdidos, pero ahora somos salvos. Padre, en esos momentos también sabemos que alrededor del mundo hay en nuestras comunidades, en la sociedad, hay muchas hermanos, muchas hermanas con problemas de salud. Las situaciones difíciles, son tiempos difíciles, Padre, pero en tus manos estamos. Nuestros deseos son que tú ayudes, que tú des fortaleza a cada uno de nuestros hermanos o hermanas que están pasando por situaciones complicadas, Padre, pero al final tú tienes la voluntad. En esos momentos estamos por tener un estudio más de tu palabra, Padre, te pedimos de tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué es escatología? Ok. La palabra ya lo había comentado la primera vez, pero bueno, vamos a decírtelo de nuevo. La palabra escatología es del griego, ¿verdad? Es una palabra que
compone de dos palabras, ¿verdad? Escatos, que significa fin, y logía o logos, ¿verdad? Conocimiento o estudio. Entonces, la escatología es un estudio de las últimas cosas, ¿verdad? Estudiar lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Y sobre todo el juicio, ¿verdad? Eso es escatología, ¿verdad? Cuando tú oyes la palabra escatología, está involucrado todos este tipos de estudios, ¿verdad? De lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, de la resurrección, entre otras cosas, ¿verdad? Del juicio final, ¿verdad? Hay muchas teorías escatológicas que difieren en el mundo religioso de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de postmilenialismo, premilenialismo, dispensacionalismo, amilenialismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchas teorías escatológicas el día de hoy, ¿verdad? Y de hecho, cada una de estas teorías que yo te acabo de nombrar tiene diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, hay muchos teorías que no hacen más que confundir, ¿verdad?, al mundo religioso o al mundo cristiano en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, lo básico, aquí te lo voy a enseñar, aquí te voy a mostrar algunos puntos de por qué es importante la escatología, ¿verdad? De entrada, déjame decirte, ¿verdad? ¿Cuánto se sabe de escatología? Inevitablemente afecta a nuestra manera de cómo interpretamos la palabra de Dios, ¿verdad? Afecta nuestra hermenéutica, es lo que se le llama así, ¿verdad? Pero también cuánto sabemos de escatología afecta en nuestra política, nuestra manera de ver el mundo político a nuestros alrededores, ¿verdad? ¿Cuánto sabemos de escatología? También afecta en el evangelismo, de qué manera evangelizamos, ¿verdad? Y sobre todo, un conocimiento de escatología nulo o equivocado, pues va a influir, ¿sí?, en la manera de cómo interactuamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos un conocimiento adecuado de escatología. Estamos hablando del futuro, no lo sabemos todo, no, obviamente Dios no nos ha revelado todo, pero ha revelado lo suficiente en la palabra de Dios para que nosotros tengamos certeza, ¿verdad? Sobre todo de que Él va a venir, ¿verdad? Para que nosotros tengamos certeza de que algún día, no sabemos cuándo, vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces es muy importante, ¿verdad?, esto. En la Biblia encontramos escatología tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Escatología tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La escatología del Antiguo Testamento se refiere principalmente a la última dispensación del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Generalmente, cuando tocamos o cuando vamos a la palabra de Dios al Antiguo Testamento, generalmente la mayoría de las profecías, ¿sí?, se refieren principalmente a la última dispensación del Antiguo Testamento, el nacimiento del Señor Jesucristo y su iglesia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de escatología dentro del Nuevo Testamento, esta se refiere principalmente a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? A la segunda venida de Cristo. De hecho, muchos libros en el Nuevo Testamento tienen referencias a su segunda venida. A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el juicio, ¿verdad? Ok. ¿Por qué es importante? Bueno, ahí ya te di algunos aspectos de por qué es importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver sobre escatología errónea, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseñan muchos hombres que se han levantado como profetas a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, y han atrevido a decir que ellos tienen, Dios les ha revelado muchas cosas, ¿verdad? Cosa que no es así. La revelación ya la tenemos de manera completa en la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no necesitamos más revelación que la que tenemos en la palabra de Dios. Entonces estos hombres han dado sus ideas, han dado sus manera de pensar
De hecho, muchos han llegado a decir o a poner fechas, ¿verdad?, en cuanto a la segunda venida del Señor. Y bueno, hemos visto que han fracasado de una manera terrible, ¿verdad? Entonces eso es escatología errónea, ¿verdad? Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Hay un libro, si en español se llama el último gran planeta Tierra, ¿verdad? Y ahí encontramos algunos comentarios escatológicos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se dice que la nación de Israel no puede ser ignorada. Ahí él resalta, ¿verdad?, al pueblo judío, los nombra como un milagro de la historia, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad, en cuanto a quién es un judío, verdad? Me refiero al Nuevo Testamento. Bueno, esa respuesta la encontramos en Romanos 2, del 28 al 29. Y ahí miren lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En estos tiempos vamos a ver quién es un judío, ¿verdad? Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. En pocas palabras, el nuevo Israel es como así se le llama ahorita a la iglesia, es como así se le llama al grupo de hombres y mujeres que forman parte de verdad de este reino al cual estuvo invitando a nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo vivo en la tierra, ¿verdad? A este grupo que ha sido o que ha aceptado y ha dado esa gran confesión, ¿verdad?, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad?, de que Él está vivo, de que Él resucitó y de que está ahora a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces son aquellos que han confesado. A estos se les llama el nuevo Israel, ¿verdad? El nuevo Israel. Ahorita, en estos tiempos, ya nada más hay dos definiciones. Miren, antes de nuestro Señor Jesucristo, había muchas diferencias dentro de la sociedad, ¿verdad? Había gentiles, había esclavos, había judíos, ¿verdad? Esa era la diferencia. Las mujeres eran catalogadas dentro de una división más, etcétera, etcétera. Pero ahora, sí, después o cuando se inicia el nuevo pacto, ¿verdad?, que es después de que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Ahora ya nada más hay dos. Una división dentro de los seres humanos son dos. Dios reconoce dos. Los que están con Él y los que están en contra, ¿verdad? Los que son seguidores de Jesucristo y los que no lo son. Los salvos y los perdidos, ¿verdad? Dice Jesucristo, ¿estás conmigo o estás en contra, verdad? Entonces ahora esa es la división. Sí, ahorita ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay etcétera, etcétera. Solamente hay aquellos que están con Él o aquellos que no lo están. Esa es la división que tenemos en estos tiempos, y al grupo, a la iglesia, a los miembros del reino, se les llama el nuevo Israel. ¿Sí? Y aquí es lo que está diciendo básicamente Pablo, ¿verdad? No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, ¿verdad? Es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Esto es que por fe han aceptado a Jesucristo y han confesado su nombre, pero también se han bautizado. El Israel, ¿verdad? ¿Quién es Israel en estos tiempos? Dice Gálatas 6, del 15 al 16, dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ¿verdad? Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ahí está, el Israel de Dios, el nuevo Israel de Dios, somos todos aquellos que hemos sido hecho primero esa gran confesión y hemos sido bautizados. El autor de ese libro de que les dije del último gran planeta Tierra se llama Hal Lindsey,
¿verdad? De hecho, él en su libro predice el regreso del Mesías en el año de 1988, ¿verdad? Él da la fecha en base al año en que se creó el Estado de Israel o se le dio reconocimiento, ¿verdad? Ese año fue 1948, ¿verdad? Entonces él dice dentro de 40 años, ¿sí? Dentro de 40 años viene el Mesías y va a ser en 1988, ¿verdad? De hecho, él dice en sus palabras, con sus palabras en ese libro, tú eres la generación que va a ver estas cosas, tú eres la generación que no va a ver muerte física. Y luego él mismo dice, espero estar en este día físicamente para encontrarme con el Señor en las nubes sin ver la muerte. Bueno, ya han pasado del 88 a la fecha, pues ya han pasado buenos años. Sí, ya han pasado más de 30 años, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo no ha regresado, ¿verdad? ¿Y por qué no ha regresado? Porque no sabemos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que vendrá como un ladrón en la noche. No sabemos, ¿verdad? Los seres humanos no saben, ¿sí? Solamente nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? De hecho, nos gustaría tener esa seguridad, ¿verdad? Estar ese día presentes, el día que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado lo que leemos, lo que creemos y lo que hablamos al respecto. Es muy importante. Para 1988 el templo ellos predicen en su libro, en este libro él también predice todo esto, ¿verdad? Dice que para 1988 el templo judío, este libro fue un bestseller, se vendieron muchas copias de él. Más adelante vamos a ver un poquito sobre esto, en los años 70, ¿verdad? Y entonces él está diciendo todo esto que va a pasar va a ser en el futuro, o sea, del 70, en el futuro del año 70, que es en el 88. Y él dice, en el año de 1988, el templo judío y la restitución de los sacrificios de Dios se llevarán a cabo, ¿sí? Y obviamente esto contradice las enseñanzas que encontramos en la carta a los romanos, en Gálatas y en Hebreos, ¿verdad? Y también contradice que, por ejemplo, el sistema judío de los sacrificios, sí, ya ha sido abrogado, ya no más, ya dejó de ser, ¿verdad? Ahorita estamos bajo un nuevo pacto que es un mejor pacto, ¿verdad? Que es el pacto de la gracia, ¿sí? Y es totalmente diferente a lo que fue el antiguo pacto, ¿verdad? O el pacto mosaico, ¿verdad? Él inclusive habla de algunos países, por ejemplo, Rusia y Egipto, ¿verdad? Que son interpretando a su manera el libro de Daniel 11, ¿verdad? Pero bueno, no es así. Daniel 11 evidentemente se refiere a la historia de los seleucidas, pero esto ocurrió antes del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Sí, Daniel, está profetizando de algunos reyes, pero son los seleucidas, ¿verdad? Antes del nacimiento del Mesías. También en este libro, Lindsay habla sobre un falso profeta que es predicho en Revelación 13. Vamos a ver eso después, ¿verdad? Del 11 al 18. Piensa que el falso profeta será de la tribu de Dan, ¿verdad? Pues no. Pues no, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis 7 habla sobre los 144,000, ¿verdad? Y habla sobre todas las tribus y no mencionan a la tribu de Dan. Y es por eso que él dice que el falso profeta, que Juan por eso no nombró a la tribu de Dan, porque de ahí va a salir el falso profeta, ¿verdad? Bueno, pues todo eso resulta ser falso, todo eso no se encuentra en la palabra de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Ellos también interpretan o también dicen, bueno, esto ya es una fecha desde mucho antes, ¿verdad? Ellos decían que Cristo vendría a la tierra en el año de 1800, y desde aquellas fechas, ¿verdad? Ya estamos hablando del siglo XIX, que Cristo vendría a la tierra en el año de 1843, ¿verdad? Obviamente esto no sucedió, ¿verdad? Y no sucedió, y entonces establecen otra fecha, el 22 de octubre de 1844, y tampoco sucedió, ¿verdad? Entonces lo que dicen es que Cristo pasó de un cielo a otro en 1844 para realizar una obra conocida como un juicio investigador. Bueno, son ideas de hombres, una vez más, ¿verdad? Que no tienen sustento bíblico, ¿verdad? Entonces, así hay muchos hombres que han dado sus puntos de vista. Los testigos de Jehová, por ejemplo,
Por ejemplo, ellos escriben, hay otra medida que ayuda a confirmar el hecho de que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos años, y ellos insisten en que ese es el tiempo del fin, ¿verdad? La Biblia muestra que nos acercamos al final de los 6,000 años completos de la historia humana, ¿verdad? Y entonces ellos dan como la fecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo el año de 1968, ¿verdad? Yo tenía 2 añitos, ¿verdad? Para esa fecha, y obviamente nuestro Señor Jesucristo no vino, ¿verdad? Entonces, fracaso tras fracaso, ¿verdad? No entiendo, a ver si no comprendo la existencia de seres humanos, de decirse profetas, decirse que les habla Dios, y atreverse a dar fechas, atreverse a dar profecías del futuro, y fallar tremendamente, ¿verdad? Y no entiendo por qué insisten. Algunos otros, Agustín, también él calculó que el final de la historia humana sería aproximadamente en el 600 o 700, cosa que nunca pasó, ¿verdad? Luego los aficionados de la escatología se enfocaron en el año 1000, ¿sí? En el año 1000, y pues tampoco pasó. En el año 1000, y pues tampoco pasó. A ver, aquí María del Carmen Tejera, que nos está saludando desde Cuba. Pues muchas gracias por tomarte tu tiempo, María del Carmen. Nuestros saludos, ¿verdad? Para todos nuestros hermanos de Cuba. Ovidia Santana, gracias, muy buenas noches igualmente. Muy buenas noches, y gracias por tus saludos, ¿verdad? Hermano Raúl González, igualmente, que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Saludos. María Vega, muchos saludos también igualmente. Adán, muchos saludos. Bien. Hay fechas que se han establecido para la segunda venida de Cristo, por lo que les he venido diciendo, hombres tratando de predecir el futuro, ¿verdad? Del año 1000, el año 1044, el año 1065, pues muchas fechas, ¿verdad? Que han dicho que viene nuestro Señor Jesucristo, y pues nada, ¿verdad? Un pastor de la primera iglesia bautista de Nueva York dijo en 1911, ha llegado la hora para el momento en que el Señor descenderá y reunirá su iglesia consigo, ¿verdad? Y obviamente no ha pasado, o nunca pasó, ¿verdad? En el año de 1890. Yo estoy hablando de esto de 1890, estoy hablando del siglo XIX, ¿verdad? Dice, su venida, el rapto está cerca, ¿verdad? Pues nada, pues nada. En 1963 alguien dijo Jesús vendrá en 1968, y pues nada, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? En 1961 también sale un libro donde habla sobre el fin del mundo, y este autor afirma que en el año de 1990 vendrá la batalla de Jerusalén, el regreso de Jesucristo, perdón, y la batalla de Armagedón. Obviamente esto no pasó así. Miren, y todo este tipo de escatología errónea tiene un efecto, ¿sí? Tiene un efecto, y esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene? Bueno, para empezar, confusión y ridículo. Recordemos que el mundo no cristiano observa, ¿sí? Está observando, ¿verdad? Y está al tanto, porque siempre todo esto causa curiosidad en todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces está al tanto de todas las predicciones a través de los años que se han dado, ¿verdad? Y como estas predicciones han fracasado una tras otra. Entonces, ¿cuál es la reacción de toda esta gente del mundo no cristiano? Ridiculizándolos. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción de toda esta gente no cristiana? ¿Sí? Confusión. Inclusive dentro del mundo cristiano todo esto causa confusión, ¿sí? Cuando se habla de este tipo de escatología errónea, cuando se cree en este tipo de cosas, ¿verdad?
Entonces el mundo no cristiano observa, ¿sí?, la multitud de predicciones diferentes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa como resultado? Desprecia y ridiculiza al cristianismo, ¿verdad? Desprecia y ridiculiza a la iglesia, desprecia y ridiculiza a la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez establecida, ¿sí?, en el pasado, ¿sí?, por supuestos eruditos que están sinceramente convencidos, ha sido incorrecta. Ha sido incorrecta, ¿verdad? Y se preguntan, ¿hay algo de verdad en la Biblia? O sea, llegan a dudar de la Biblia, ¿sí? Y luego, si hay algo de verdad en la Biblia, la siguiente pregunta será, ¿qué grupo religioso tiene la verdad? Ni a cuál creerle, ¿verdad? ¿Qué grupo religioso tiene la verdad? Ni a cuál creerle, ¿verdad? Entonces, llegan a una conclusión, ¿verdad? Que todos difieren en una de las doctrinas más importantes de la Biblia, ¿verdad? Que es el fin del mundo. En pocas palabras, ya no sabemos, mejor me alejo, ¿verdad?, de todo esto, me alejo del cristianismo, ni ellos se ponen de acuerdo. O todo lo que han dicho sobre los últimos tiempos resultó ser falso. Puras mentiras que están hablando, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que crees? Debemos de prepararnos, debemos de estudiar, ¿verdad? Para tener una idea correcta, ¿verdad? De lo que viene en la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, los cristianos se sienten impulsados a desilusionarse también, ¿sí? Y sospechar de sus maestros de la Biblia cuando se enfrentan a los errores y a la confusión. Entonces también, dentro del mundo cristiano, hay confusión, ¿verdad? Hay confusión, hay desilusión. No. En vez de aclararme las dudas, me dejó más confundido. Sí, algunos he oído de algunos cristianos que expresan de esa manera cuando van a buscar respuestas, ¿verdad? Y hay desilusión. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto otro efecto de una escatología errónea? Bueno, pues también una hermenéutica errónea, ¿verdad? Una manera de interpretar las escrituras errónea y por consiguiente alteración de las escrituras, alteración de la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado también al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría del premilenialismo, ¿sí?, y el dispensacionalismo afirman que Cristo vino a la tierra con el propósito de establecer su reino. Sin embargo, por sorpresa, fue rechazado por los judíos y estableció la iglesia en su lugar, ¿verdad? Entonces ellos dicen que la iglesia no es el reino, porque el reino viene, ¿sí?, después a la tierra, ¿verdad?, por 1000 años, ¿verdad? Después de la gran tribulación, ¿verdad? Cuando regrese, supuestamente resucitará solo a los justos muertos, después de lo cual resucitará la nación de Israel. Se sentarán en un trono literal de David en Jerusalén y posteriormente reinará durante 1000 años. Después de esto, se supone que ocurrirá la resurrección de los muertos, de los malos, y vendrá el juicio final. Eso es después del milenio, ¿verdad? De un milenio terrenal, ¿verdad?, donde Jesucristo va a establecer su reino y lo va a establecer en Jerusalén, ¿verdad? Esta es una hermenéutica errónea, ¿verdad? Y por consiguiente es una manera de alterar las escrituras, ¿verdad? Esto viola la hermenéutica adecuada, también es muy importante, ¿verdad? Reflexiona sobre la integridad de la profecía bíblica al implicar que el rechazo judío de Cristo fue un error en el plan de Dios. Básicamente es lo que están diciendo con sus supuestas teorías, todos estos grupos, ¿verdad?, premilenialistas y dispensacionalistas, ¿verdad? Ellos están diciendo que el rechazo judío de Cristo fue un error, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? De hecho, esta es una interpretación errónea, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento encontramos profetas que predicen este rechazo, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías 53,
1, Juan 12, 20, Salmo 118, 22 a 23, Mateo 21, 40, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchas citas en el Antiguo Testamento que predicen que Jesucristo sería rechazado por su pueblo, ¿verdad? También niega la enseñanza bíblica clara sobre el establecimiento del reino, ¿sí? En el primer siglo, ¿sí? Niega la enseñanza bíblica clara. Después vamos a ver, cuando hablemos sobre el reino, qué es lo que entendemos sobre el reino, vamos a ver más ampliamente todo esto, ¿verdad? Pero por ahorita nada más te voy a dar unas citas. Sugiere que la iglesia no era parte del propósito eterno de Dios, sino solo una medida de emergencia interina, ¿verdad? O sea, como un paréntesis para lo que está por venir. Efesios 3:10 claramente nos dice todo lo contrario, Apocalipsis 13:8 nos dice todo lo contrario. Entonces es muy importante, ¿verdad? También debemos de recordar o de entender, quizás tú ya lo sabes, que el establecimiento del reino del primer siglo también fue predicho, ¿verdad? Daniel 2:44, Isaías 2, del 2 al 4, Hechos 2, del 16 al 17. Hay muchas citas, ¿verdad? Después vamos a verlas más detenidamente, ¿verdad? Niega, sí, este tipo de doctrinas erróneas niegan que Cristo esté ahora sentado en el trono de David, sí. Niegan que Cristo sea el Rey de Reyes, ¿verdad? El Rey de este reino. ¿Te acuerdas cuando le dice Pilato a Jesucristo que si tú eras el Rey? Dice, mi reino no es un rey terrenal, ¿verdad? Es un reino terrenal. Sí, soy rey, pero no, mi reino no es terrenal, ¿verdad? Es espiritual. Entonces hay un reino que es espiritual, cuyo rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo este tipo de teorías premilenialistas, dispensacionalistas, niegan eso, ¿verdad? Entonces está en contra de la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Niega que estemos en los últimos días y que la próxima venida de Cristo acabará con este mundo, ¿verdad? Que es lo que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Enseña contrario a la Biblia que Cristo vendrá otra vez para lidiar con el pecado a través de del pueblo judío, ¿verdad? O sea, va a restablecer el pueblo judío y por medio de él va a lidiar nuevamente con el pecado, cosa que pues no tiene sustento bíblico, ¿verdad? Afirma, contrario a las Escrituras, que habrá 2 resurrecciones, ¿sí? De entre los muertos, ¿verdad? Con 1000 años de diferencia, ¿verdad? Una antes de los 1000 años y otra después de los 1000 años, o sea, no tiene sustento bíblico, ¿verdad? Va a haber solamente, bueno, la resurrección, la primicia, ya ocurrió hace 2000 años cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? De la muerte, pero luego ahora sigue una resurrección más, donde van a resucitar tantos justos como injustos, ¿verdad? También otra característica que tienen estos grupos es que niegan la naturaleza simbólica expresada en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y ellos toman de manera literal muchas de sus figuras, cosa que es un error grandísimo, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, después lo vamos a ver con más calma, todavía falta un buen rato, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, ¿verdad? Y muchos de estos supuestos profetas han tomado muchas figuras de manera literal, cosa que es un grave error, ¿verdad? O es un gran error. Niega que a través de la obra redentora de la primera venida de Cristo, solamente judíos y gentiles deben llegar a ser uno, ¿verdad? Es lo que le estaba siguiendo, ¿verdad? A través de la obra redentora de Cristo, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay de esclavos, ¿verdad? Ya no hay mujeres, simplemente somos uno, creyentes, ¿verdad? Parte del grupo, parte de la iglesia, parte del reino, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Niega que la acción de los profetas del Antiguo Testamento tuvo su cumplimiento en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hebreos 12:22. Entonces hay mucho que decir. También la escatología errónea da políticas erróneas.
Hay muchos políticos a lo largo de la historia que han basado su manera de conducirse con las masas, o sus políticas en base a lo que ellos creen. No es erróneo, pero ellos lo creen sinceramente. Entonces eso los lleva a aplicar ciertas cosas que pues no tienen sustento, no tienen sustento, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Vamos a, vamos a leer ahí Deuteronomio 30, para hablar un poquito sobre esto, porque siempre hablar de este tema, ¿verdad?, del pueblo judío, es un tema un poco delicado. Pero vamos a leer Deuteronomio 30, del 1 al 10, y después vamos a hablar un poquito para ver por qué es erróneas. Algunas políticas son erróneas, que no están basadas en la palabra de Dios. Ah, 30 del 1 al 10, Deuteronomio. Mira. Ahí viene, ¿verdad? En el 30 dice condiciones para la restauración y la bendición, ¿verdad? Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas, ¿verdad? Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, ¿verdad? Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ¿sí? Ni está lejos. Ok, la entrega de las tierras a los judíos estaba condicionada a la obediencia, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Mesías? Desobedecieron a Dios, ¿verdad? Le dieron la espalda al Mesías, le dieron la espalda a Jesucristo, no lo reconocieron como su Mesías, por lo tanto le dieron la espalda a Dios, ¿verdad? Cayeron en desobediencia, ¿verdad? Por lo tanto, Dios los rechazó, ¿verdad? Dios los rechazó y bueno, ahí tenemos en el año 70 cuando ocurrió la destrucción completa de todo el sistema judío, ¿verdad? El templo, sus prácticas, todo fue destruido. Ya dejó de ser, ya no era necesario para los planes de Dios. Los planes de Dios ahora están y se van a dar por medio de nuestro Señor Jesucristo como Rey soberano, ¿verdad? Entonces, estos grupos hablan sobre restauración del pueblo judío, cosa que no se va a dar, ¿verdad?
cosa que no se va a dar porque ellos rechazaron al Mesías, ¿verdad? Ellos rechazaron al Mesías. División y cisma, también esto es muy importante, lo que tiene, lo que trae una escatología errónea, ¿verdad? Que ocurre mucha división y mucho, división y cisma son sinónimos, ¿verdad? Mucha división, ¿verdad? Los cristianos, esto es muy importante, pueden tener puntos de vista muy divergentes con respecto a la segunda venida de Cristo, cosa que vemos que está pasando, ¿verdad? Todos los puntos de vista deben someterse al crisol de la hermenéutica adecuada, ¿verdad? Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? El problema está, la división se produce cuando se hace demasiado hincapié en el punto de vista particular. Hay hombres que se han levantado y hay hombres que han llegado a decir lo que yo digo es verdad, ¿verdad? Síganme, yo soy el enviado de Dios, ¿verdad? Síganme. Y ellos, por ejemplo, si nacen dentro de un grupo grande de la iglesia, ellos se llevan a la gente, ¿sí? Porque ellos ellos supuestamente tienen la verdad. Entonces es muy importante esto. Que la división se produce cuando se hace demasiado hincapié en un punto de vista particular, ¿verdad? Y esto también es muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que crees? Va a ser en cuanto a los últimos tiempos, va a ser una prueba de compañerismo dentro de las iglesias, va a ser una prueba de compañerismo dentro de los colegios, dentro de los individuos, etcétera, ¿verdad? Si tú crees diferente que yo en cuanto a los últimos tiempos, entonces me alejo de ti, ¿verdad? O si tú crees diferente, un grupo religioso, la mayoría cree algo erróneo, ¿verdad? Llega alguien más y no cree en eso, pues entonces lo hacen a un lado porque tú no perteneces a este grupo, porque tú no crees de esa manera. Entonces, es importante tener una escatología correcta, ¿verdad? Para evitar todo este tipo de cosas dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque cuando se hablan de puntos de vista que no tienen sustento bíblico, estas supuestas teorías o revelaciones, como dicen estos hombres, llega a ser una herejía. Así fueron considerados herejes a lo largo de la historia muchos hombres que iniciaron con este tipo de cosas, ¿verdad? Con este tipo de interpretaciones erróneas. Y hablando, por lo tanto, erróneamente, ¿verdad? Sobre la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho, ¿qué es lo que tú crees en cuanto a los últimos tiempos? Tiene relevancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú crees en cuanto a los últimos tiempos? Es importantísimo, ¿verdad? Porque de ahí depende, ¿sí?, de tu comportamiento, dependen muchas cosas, tu manera de ver el mundo de manera general, dependen muchas cosas. Entonces, ponte a estudiar, ¿sí? Ponte a estudiar, es bien importante, ¿sí? Es bien importante. Una escatología errónea también afecta al evangelismo, ¿sí? De qué manera evangelizamos, ¿verdad? Tiende a sofocar el evangelismo porque se especializa en fechas de profecía, ¿sí? No sé si ustedes se han topado con hombres así, ¿verdad? Con personas así, que cuando te abordan, lo único que dicen son fechas de profecía. Si sabes que va a pasar esto, y si sabes que, y te ponen diagramas, te dan señales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero te dan de todo menos sobre el plan de salvación. ¿Y qué es lo más importante al momento de estar evangelizando? El plan de salvación. Plan de salvación, sí, es lo más importante al momento de estar evangelizando, ¿verdad? ¿Y qué es el plan de salvación? Bueno, es que aquí no comprenden muchos de qué se trata la evangelización o de qué se trata evangelizar, ¿verdad? Cuando evangelizamos, vamos a corregir la mente de aquella persona. ¿Y qué te quiero decir con esto de corregir? Vamos a poner su mente a que fije su mirada en Dios. Y esto es lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a hablarle de Dios, vamos a hablarle de la ley, vamos a hablarle del pecado, ¿sí?
No, de la ley me refiero a ciertos principios que ya están establecidos, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Que son puestos por Dios, ¿verdad? Y que si nosotros los transgredimos, somos pecadores, ¿verdad? Entonces se le habla de todo esto, ¿verdad? Se le habla de que solo hay una manera en que estemos en una relación correcta con Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es esa manera correcta? Aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Confesar que Él es Dios, que Él está a la diestra de Dios Padre y que Él tiene capacidad para perdonar sus pecados, ¿verdad? Vamos a hablar de que es importante la obediencia, eso de manera muy general, ¿verdad? Esto es evangelizar, pero desafortunadamente en estos tiempos muchos se enfocan en este tipo de cosas, ¿verdad? Fechas de profecías o supuestas profecías, diagramas, señales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto es un evangelismo de presión, ¿verdad? Un evangelismo atemorizante y es un evangelismo que no es ético, que no es correcto llevarlo, ¿verdad? Esto no es correcto hacerlo, ¿verdad? Porque un evangelismo de presión o un evangelismo atemorizante, pues simple y sencillamente va a crear personas que van a supuestamente a formar parte de cierto grupo, pero no van a comprender nada y no van a entender. Van a estar ahí por miedo, por temor, ¿verdad? Pero no por las razones correctas. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Muchos usan las señales de los tiempos, ¿verdad? Las señales de los tiempos y las señales, no cabe duda que ya estamos, se vino esta virus, ¿verdad? Nuevo virus que acaba de salir y esta pandemia, ya no cabe duda que ya son las señales de los tiempos, de los últimos tiempos, ¿no? Un huracán afectó, un terremoto y ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pues es que no es así. La situación no es así, ¿verdad? De hecho, las señales de los tiempos, esa frase se usa una sola vez en la Biblia, déjame decirte, ¿verdad? Mateo 16:3, y se refiere a su primera venida, ¿verdad? No a su segunda, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Muchos usan las señales de los tiempos para poner a los creyentes en línea y convertir casos difíciles de incrédulos, ¿verdad? Cosa que es totalmente errónea, ¿verdad? De hecho, este enfoque o esta manera de evangelizar, ¿sí? Parece decir que lo que es realmente importante, ¿sí? Lo que es importante es estar en buena forma en este momento en particular, ¿sí? En que Cristo parece estar a punto de regresar, ¿verdad? O sea, es el viejo síndrome de no quiero que me atrapen cuando Jesús regrese, ¿verdad? Sugiere de manera velada que la calificación que obtenemos en nuestra boleta de calificaciones éticas es la calificación que recibimos en el examen sorpresa dado en la parusia o cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Pero es que así no es, ¿verdad? La calificación que vamos a obtener ese día va a ser una calificación acumulada de todo el curso, ¿verdad? En ese día, pues Dios ya sabe todo de nosotros. Vamos a ser juzgados cuando estemos ante su presencia, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser juzgados en base a nuestros hechos, en base a lo que hicimos. ¿Sí? Muchos van a pensar que ya la tienen hecha. Sí, pero que dice la palabra de Dios, muchos que me decían, Señor, Señor, yo no los voy a conocer. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, ocúpense, estén velando hasta que yo venga. No dijo solo estén velando cuando yo venga, ¿verdad? Es de estar siempre preparados, estar velando, estar despiertos, estar listos para cuando Él venga. Debe de ser siempre, ¿verdad? Desde el primer día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y fuimos bautizados, desde ese día debemos de estar al pendiente.
Ok, escatología errónea. Ya vimos algunos aspectos de escatología errónea, por qué y cómo afecta, ¿verdad? En muchas cosas. Pero entonces ahora vamos a ver cuál es la escatología esencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Y esto ya no voy a librar ahora a verlo, ¿verdad? Vamos a verlo el próximo sábado, Dios mediante, ¿verdad? ¿Cuál es la escatología esencial? ¿Cuál es la escatología verdadera, verdad? Que es la que encontramos en la palabra de Dios. Bueno, vamos a dar algunos puntos, ¿verdad? Vamos a que lo esencial cuando hablamos de escatología es tener la certeza de que Él viene. ¿Sí? Estar completamente seguros, ¿verdad? Eso es tener certeza de que Él viene, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Es muy importante eso, ¿verdad? Hay una manera de estar seguro de que Jesús va a regresar, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues confiar en su palabra, confiar en lo que dijo, perdón. Él lo prometió, ¿verdad? Y sus promesas son autentificadas por su resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿por qué yo creo? ¿Por qué yo tengo certeza en que Jesucristo va a regresar? Porque Él lo dijo. ¿Sí? ¿Por qué lo dijo? ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente resucitó de entre los muertos y está ahora a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? La única señal o seguridad que necesitamos de que Él vuelve de nuevo es su resurrección. ¿Sí? Y esa seguridad, eso es el evangelio, eso es evangelizar, ¿verdad? Hablar de eso, ¿sí? De Jesucristo, ¿verdad? Esa seguridad llamará a los hombres al arrepentimiento. Bien, vamos a continuar el próximo sábado aquí con este punto, ¿verdad? Aspectos esenciales de escatología, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de tener en mente cuando veamos esta palabra o cuando se hable de los tiempos finales, ¿verdad? ¿Qué es lo esencial, lo que viene en la palabra de Dios? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, muchas gracias por tomarte tu tiempo y estar conmigo escuchando. Te recomiendo que estudies la palabra de Dios. Es bien importante. ¿Qué información tienes en tu cabecita, en tu mente? Estudia, ¿verdad? Cualquier duda, ve con el predicador en tu iglesia, ¿verdad? O con algún maestro en tu iglesia, ¿verdad? Para que él te ayude a aclarar. Es importantísimo que en estos tiempos se hable de escatología en las iglesias. De hecho, la escatología esencial. Bien, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, nuevamente te digo, por tomarte tu tiempo para estar aquí conmigo en esta hora. ¿Sí? Hasta la próxima.